28 de mayo de 1940. Ministerio del Aire del Reich, Berlín. Hermann Göring, Reichsmarschall de la Luftwaffe, puso un informe sobre la mesa y, con desprecio el documento, proveniente de Washington, detallaba el nuevo plan del presidente Franklin Roosevelt. Estados Unidos tenía la intención de construir 50.000 aviones al año. Göring no dudó. No saben nada sobre la guerra, nada sobre la producción. Que intenten armar bombarderos con secretarias y trabajadores de Detroit. La tesis era clara para los alemanes. La democracia estadounidense no tenía estructura ni disciplina y mucho menos el espíritu militar necesario para sostener una guerra a gran escala. A los ojos del Reich, una fábrica operada por inmigrantes y mujeres no podía competir con el rigor de la máquina totalitaria, pero lo que Göring no sabía o se negaba a admitir era que esa risa marcó el comienzo de su error más costoso. Esta es la historia de cómo una democracia desacreditada construyó, en 4 años, una avalancha de aluminio, acero e innovación que enterraría a la Luftwaffe. Lo que era desacato se convirtió en una estadística. Lo que parecía imposible se convirtió en rutina. Y la risa de Göring, su símbolo de arrogancia, sería aplastada por una línea de montaje de 1000 metros. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este cambio histórico, hay una estadística que resume el impacto con precisión quirúrgica. En 1944, mientras Alemania luchaba por mantener poco más de 1.000 aviones en el aire por mes, Estados Unidos producía casi 100.000 aviones por año, el doble que el plan original que había provocado la risa de Göring. Es más, una sola fábrica estadounidense, construida desde cero en una plantación de maíz, entregó por sí sola más bombarderos que toda la Luftwaffe en su apogeo. Estos números no son solo contabilidad, son premonumentos a la ruina del Tercer Reich. Porque en esta guerra, la superioridad no estaba solo en las alas, sino en la capacidad de construirlas en serie. Si valoras la historia contada con precisión, hechos y respeto por la memoria, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir revelando cómo las matemáticas han ganado a la ideología. En el verano de 1940, cuando la guerra relámpago avanzó sobre Europa y Francia se derrumbó en cuestión de semanas, la confianza en el poder absoluto del Reich parecía incuestionable. En Berlín, Hermann Göring, un veterano de la Primera Guerra Mundial, líder de la Luftwaffe y uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich, trató las noticias que salían de los Estados Unidos con un desdén calculado. El informe estadounidense que mencionaba el objetivo de Roosevelt de llegar a 50.000 aviones al año fue leído en tono burlón. Göring, rodeado de generales e ingenieros del alto mando aéreo, pronunció el veredicto que sellaría su ceguera. Que lo intenten. No tienen disciplina, ni estructura, ni raza. La arrogancia no era solo retórica. Estaba anclado en una ideología que consideraba a los estadounidenses racialmente degenerados, tecnológicamente ingenuos y logísticamente amateurs. Estados Unidos, para Göring, era una nación de comerciantes y mecánicos improvisados, incapaces de sostener una guerra aérea prolongada. El sistema democrático, descentralizado, basado en el consenso y la libre innovación, parecía a los ojos de la máquina totalitaria alemana una aberración ineficiente. La doctrina de la Luftwaffe, moldeada por una visión elitista y autoritaria, despreciaba la idea de que los civiles pudieran diseñar, construir y operar aviones de combate de manera efectiva. Además, ridiculizaron la idea de que las mujeres y los inmigrantes pudieran reemplazar a los ingenieros de guerra alemanes. Para el Reich, la superioridad técnica era un atributo biológico, no un producto de la organización. Los informes de inteligencia alemanes habían estado advirtiendo desde 1939 sobre la capacidad industrial de los Estados Unidos.
El agregado militar Friedrich von Boeticher, que pasó casi una década en Washington, envió varios memorandos al Estado Mayor alemán destacando el potencial de movilización estadounidense. Uno de ellos, fechado en diciembre de 1940, decía claramente: la producción de guerra estadounidense alcanzará alturas inimaginables para los estándares europeos. La respuesta de Berlín fue el silencio, seguido de nuevos desaires. Hitler, al ser informado del análisis, respondió con un comentario que se hacía eco de la ideología nazi. Una nación mezclada entre negros y judíos no puede producir una guerra a gran escala. El problema no era solo Göring. La ceguera era institucional. La Luftwaffe ignoró sistemáticamente cualquier informe que sugiriera que Estados Unidos podría igualar o incluso superar la capacidad industrial del Reich. Cuando los analistas alemanes se enteraron de que las fábricas estadounidenses se estaban convirtiendo de automóviles a bombarderos, descartaron los planes como optimismo capitalista. La cosmovisión nazi, centrada en la pureza racial, el verticalismo autoritario y el culto a la tradición militar, simplemente no tenía espacio para el concepto de eficiencia democrática. La producción en masa, en opinión del Reich, sacrificaba la calidad germánica a cambio de cantidad sin valor táctico. Pero lo que Göring vio como improvisación resultó ser el secreto de la escala. En 1941, Estados Unidos fabricaba alrededor de 2.000 aviones por mes. Alemania, en el mismo año, produjo alrededor de 1.200. 2 años después, la brecha se convertiría en un abismo. En 1943, los estadounidenses habían superado los 7.000 aviones mensuales, mientras que Alemania luchaba por mantener la producción por encima de los 2.500. Los números estaban frente a ellos, pero fueron tratados como anomalías. En 1944, Estados Unidos produjo 96.000 aviones en un solo año. Toda Alemania fabricó 94.000 en toda la guerra. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios «poder absoluto», porque eso es exactamente lo que Göring no vio. Que el poder en la guerra moderna se medía no solo por la valentía o las tácticas, sino por el tonelaje, los ciclos de producción y la logística transoceánica. La Luftwaffe continuó operando como una fuerza de élite, dependiendo de pilotos veteranos y cazas de alto rendimiento como el Fu-190 y el Me-109. Ignoró el costo del reemplazo. Ignoró que un piloto muerto no regresó, pero un bombardero derribado fue reemplazado en menos de 2 semanas por la línea de ensamblaje estadounidense. Göring veía la guerra como un arte noble. Roosevelt y Knudsen lo trataron como un problema de ingeniería. La propaganda nazi insistió en mostrar fábricas de precisión, operadas por técnicos e ingenieros disciplinados de sangre aria. Mientras tanto, en Estados Unidos, las amas de casa remolcaban aviones de combate, los adolescentes instalaban motores y los trabajadores de Detroit creaban herramientas que el Reich tardaría años en reproducir. La ironía era inmensa y creciente. Göring creía que el control absoluto garantizaría la ventaja. Pero lo que los nazis llamaron desorganización civil resultó ser un ecosistema adaptable, ágil e insuperable. En lugar de una sola fuerza centralizada, Estados Unidos ha creado una malla de colaboración entre industrias, universidades, sindicatos y empresas privadas. En lugar de doctrina, datos. En lugar de raza, método. Y mientras Göring se reía de los 50.000 aviones en Detroit, un engranaje invisible ya había comenzado a girar. Pero si el liderazgo alemán desdeñaba los informes de inteligencia, los soldados de primera línea comenzaron a darse cuenta de lo que se avecinaba. Durante los primeros enfrentamientos con las unidades aéreas estadounidenses en el norte de África, los pilotos de la Luftwaffe notaron el crecimiento exponencial de la presencia enemiga, como informó un veterano alemán años después. Al principio eran aficionados.
Luego estaban en todas partes y siguieron viniendo. El colapso de la ilusión alemana aún no había ocurrido, pero el ruido de los motores aliados ya se escuchaba en el horizonte. Y lo que vendría después no sería solo un bombardeo. Sería la revelación pública del mayor error estratégico del Reich: subestimar la industria de una nación pacífica. La siguiente parte revelará quiénes fueron los hombres detrás de esta transformación: un presidente, un inmigrante y una promesa imposible. Cuando Franklin D. Roosevelt se paró en el púlpito del Congreso el 16 de mayo de 1940 y declaró que deseaba ver a Estados Unidos capaz de producir 50.000 aviones al año, la declaración fue recibida con un silencio incómodo. Incluso dentro del propio gobierno había incredulidad. En 1939, todo el país había producido solo 3.611 aviones. La Fuerza Aérea del Ejército tenía alrededor de 1.700 aviones, muchos de ellos obsoletos. Para convertir esa estructura esquelética en un engranaje de guerra, Roosevelt no llamó a generales ni a teóricos militares. Llamó a un industrial. William S. Knudsen era un inmigrante danés que había hecho carrera en General Motors, dirigiendo la línea de ensamblaje automotriz más grande del mundo. No era un político, ni un militar, era un ingeniero de taller, obsesionado con la eficiencia. Aceptó la invitación del presidente para servir como jefe de producción de defensa por un salario simbólico de $1 al año. Para Knudsen, el problema era claro: la guerra no se ganaría con tácticas, sino con ritmo. Y este ritmo se mediría en unidades por hora. Cuando llegó a Washington, encontró un gobierno que todavía trataba a la industria como un proveedor, no como un socio. Rompió protocolos, ignoró jerarquías y comenzó a convocar a los fabricantes más grandes del país para una transformación sin precedentes. Ford, Chrysler, Buick, Packard, Douglas, Lockheed y Boeing, todos se enfrentarían al desafío de abandonar la lógica del mercado y abrazar el esfuerzo bélico. El genio de Knudsen no solo estaba en la organización, estaba traducido. Sabía cómo hablar con los directores ejecutivos, los sindicatos y los trabajadores siderúrgicos al mismo tiempo. Convenció a las fábricas de automóviles para que convirtieran su producción en aviones, incluso si eso significaba una pérdida inicial. Convenció a los ingenieros civiles para que diseñaran bombarderos con la misma mentalidad que un Cadillac. Y convenció al gobierno de dejar de lado la burocracia y dar autonomía a las fábricas. Fue Knudsen quien introdujo los conceptos de fabricación modular, producción en serie de componentes aeronáuticos y reutilización de líneas existentes. Su razonamiento fue simple y brutal. Si sabemos cómo armar un automóvil en 48 minutos, podemos armar un caza en 2 horas. A partir de 1941, esta lógica comenzó a extenderse por todo el país como la pólvora. Pero había obstáculos profundos. La industria aeronáutica estadounidense todavía era pequeña, artesanal y dispersa. Los aviones, hasta entonces, se ensamblaban como piezas de lujo, casi a mano. Knudsen sabía que esto tendría que cambiar, no solo en el proceso, sino también en la mentalidad. Para hacerlo, trajo ingenieros automotrices, rediseñó herramientas, impuso la estandarización de piezas y comenzó lo que se llamaría la revolución del fuselaje. Por primera vez, los tanques de combustible, las alas, las cabinas y los motores se fabricarían por separado, en diferentes lugares, por diferentes equipos, y luego se ensamblarían como bloques de ajuste. Alemania, todavía atrapada en la lógica del taller técnico, no entendió este cambio. La inteligencia nazi observó las conversiones industriales estadounidenses con desconcierto. Los informes capturados por la Luftwaffe indicaban confusión. Las fábricas producen piezas de aviones en lugares separados, como si fueran automóviles.
La interpretación alemana era que los estadounidenses habían trivializado la complejidad de la aviación. Pero fue exactamente esta trivialización controlada la que permitiría la producción a gran escala. Knudsen también entendió que necesitaba algo más allá de la ingeniería. Necesitaba fe. Creó campañas de movilización civil, convenció a los trabajadores para que vieran su cambio como un acto de guerra y convirtió cada fábrica en una extensión del campo de batalla. Las líneas de ensamblaje comenzaron a operar en 3 turnos. Los almacenes se han convertido en centros logísticos. Los sindicatos renunciaron a los aumentos salariales para acelerar los plazos. Las mujeres, los jóvenes y los jubilados comenzaron a ocupar roles técnicos con capacitación acelerada. La doctrina de la productividad estadounidense nació de la suma de 3 elementos: eficiencia mecánica, disciplina voluntaria y patriotismo práctico. En pocos meses, los resultados comenzaron a aparecer. Entre diciembre de 1941 y diciembre de 1942, la producción de aviones militares saltó de 2.000 a casi 6,00 por mes. Pero Knudsen todavía veía fallas. Faltaba un símbolo, algo que demostraría al país y al mundo que se podía lograr lo imposible. La respuesta vendría en forma de fábrica. Willow Run, Michigan. En abril de 1941, Ford anunció la construcción de una instalación dedicada exclusivamente a los bombarderos. Sería la fábrica de techo único más grande del mundo, con 3,5 millones de pies cuadrados y una línea de ensamblaje que se extendería por más de 1 milla. La promesa era absurda: un B-24 Liberator listo cada hora. Los ingenieros alemanes clasificaron el anuncio como propaganda sin base técnica. Un avión como el B-24 tardó unos 2 meses en completarse en Alemania, pero Ford no estaba interesado en las comparaciones, estaba interesado en la reinvención. Willow Run sería el campo de pruebas de la democracia industrial. Un proyecto en el que no solo se construirían aviones, sino que se reescribiría la lógica misma de la producción de guerra. Y mientras las primeras estructuras de hormigón comenzaban a levantarse en el campo de Michigan, al otro lado del Atlántico, Göring seguía riendo. Creía que una línea de montaje no podía producir aviones con calidad de combate. Creía que los ingenieros civiles no sabían lo que era la guerra. Creía que Estados Unidos nunca alcanzaría los 50.000 aviones. No sabía que incluso antes de que el primer bombardero despegara de Willow Run, la producción ya había superado los informes más optimistas de la inteligencia alemana. Y no sabía que el concepto mismo de calidad superior estaba a punto de ser aplastado por la repetición, la reposición y las matemáticas, porque lo que vendría después ya no sería una promesa, sería la colisión entre una idea romántica de la guerra y una cinta de correr industrial que no se detuvo. Cuando comenzaron los trabajos en Willow Run, en abril de 1941, el optimismo de Ford era proporcional a la audacia del proyecto. La promesa era clara: convertir un campo de maíz en la zona rural de Michigan en la fábrica de bombarderos más grande del mundo, con una línea de ensamblaje capaz de producir un B-24 Liberator por hora. Fue la síntesis perfecta de la visión estadounidense de la guerra. Una alianza de tecnología, logística y velocidad. Pero el periódico acepta cualquier promesa. La realidad no. Cuando comenzaron las primeras pruebas en 1942, lo que se vio fue un colapso de las expectativas. El primer bombardero que salió de la línea de montaje tuvo que ser desmantelado y reconstruido casi por completo. La curva de aprendizaje fue brutal. Las herramientas aún no estaban adaptadas. Los componentes no encajaban según lo planeado. Hubo escasez de piezas, errores de calibración y fallas de acabado que comprometieron el rendimiento en vuelo. La complejidad del B-24, un avión con más de 1,5 millones de piezas y 500.000 remaches,
expuso los límites del entusiasmo inicial. Ford, especialista en automóviles, ahora se enfrentaba a las variables de la aviación militar: peso, aerodinámica, seguridad estructural. Y a diferencia de un automóvil, un bombardero que falla en vuelo no regresa para ajustes. Explota. La prensa estadounidense, inicialmente entusiasmada con el proyecto, pasó a la burla. Willow Run apareció en titulares negativos en los periódicos de Chicago y Detroit. La promesa de un avión por hora se convirtió en el hazmerreír. Los críticos apodaron a la instalación «¿Funcionará?», un juego de palabras ácido que arroja dudas sobre la capacidad del bombardero para despegar. En febrero de 1943, después de un año de funcionamiento, la producción promedio de la fábrica era de solo 56 unidades por mes, muy por debajo de lo necesario y lejos de la meta de 360 por mes. Los alemanes, observando desde lejos, reafirmaron su convicción. Los estadounidenses no entendían la guerra. Para Göring y sus analistas, esa fábrica era la confirmación de su tesis, que las líneas de ensamblaje en masa no podían generar calidad militar. No vieron fallas corregibles, vieron debilidad estructural. Pero Ford no abandonó el proyecto. En cambio, redobló sus esfuerzos. Charles Sorensen, el ingeniero jefe de producción, dirigió una reingeniería completa de la fábrica. Comenzó dividiendo el B-24 en 488 subconjuntos distintos con procedimientos de ensamblaje independientes. Cada sección, fuselaje, cola, nariz, alas, cabina, fue ensamblada por separado por tripulaciones especializadas y luego ensamblada a lo largo de la línea principal. Sorensen también implementó herramientas de remachado hidráulico, reemplazó miles de cables sueltos con arneses de cableado preensamblados y rediseñó las estaciones de trabajo para mejorar la ergonomía. El desafío no fue solo técnico, fue psicológico. Miles de trabajadores habían sido contratados con la promesa de un milagro industrial. Enfrentar el fracaso y continuar requería algo más que motivación. Requería método. En 1943, la planta había manejado más de 578 modificaciones técnicas al diseño del B-24. Todo mientras mantenía el ritmo creciente de producción. Ford comenzó a ver resultados. En septiembre, la producción saltó a 148 unidades por mes. En diciembre de 365. El punto de inflexión estaba cerca, pero la imagen pública de la fábrica seguía siendo de fracaso. Willow Run se había convertido en un símbolo de la distancia entre la promesa y el rendimiento, ignorando que toda revolución requiere un periodo de caos. Y esto fue una revolución. Alemania, atrapada en la lógica artesanal de la producción, no se dio cuenta de lo que allí se estaba formando, un sistema capaz de aprender de sus errores en tiempo real. Las fábricas del Reich podían incluso producir mejores aviones, pero no sabían cómo producir defectos, corregirlos, estandarizarlos y superarlos a escala industrial. Lo que los ingenieros alemanes llamaron un error fue, para los estadounidenses, solo otra variable en el proceso. Y en este punto, la demora se convirtió en una ventaja. Los errores iniciales crearon soluciones que, una vez implementadas, se replicaron en todas las demás instalaciones del país. El fracaso dejó de ser un obstáculo y se convirtió en la materia prima de la eficiencia. En abril de 1944, Willow Run lograría su promesa: 428 bombarderos producidos en un solo mes, con un promedio de un avión listo cada 63 minutos. Fue el punto de inflexión, pero lo más importante estaba por venir, porque esa fábrica, que una vez había sido el hazmerreír, pronto tendría su producción sola en comparación con toda la industria de la Alemania nazi. Y cuando los primeros B-24 de Willow Run volaron sobre Berlín, no solo llevaban explosivos, sino que llevaban pruebas de que lo que los nazis llamaban desorden estadounidense
Era, de hecho, el arma de guerra más peligrosa, y eso sería solo el comienzo de la transformación de la fuerza laboral estadounidense. Porque el próximo desafío y el próximo asombro alemán vendría de donde nadie esperaba, de las manos pequeñas, precisas y decididas de los trabajadores civiles, que cambiarían el destino de la guerra un remache a la vez. En 1941, las mujeres representaban menos del 1% de la fuerza laboral en las fábricas de aviones estadounidenses. En 1943 era más del 60%. Esta transformación no fue solo una estadística demográfica, fue una revolución industrial silenciosa. Miles de mujeres, hasta entonces aisladas de los sectores pesados de la economía, cruzaron las puertas de las fábricas con bufandas atadas, overoles sucios y precisión quirúrgica en sus manos. En Willow Run, Long Beach, Seattle y cientos de otros centros industriales, las trabajadoras asumieron tareas que antes estaban restringidas a los hombres. Remachar fuselajes, instalar cableado eléctrico, calibrar instrumentos de navegación. Rosa Monroe, una trabajadora de Ford en Willow Run, se convertiría en la cara simbólica de este cambio. Aplicó 3.000 remaches por turno con una precisión del 99,5%. Fue la inspiración para Rosie the Riveter, el icono que quedaría estampado en carteles, sellos, periódicos y la memoria colectiva de una época. Pero detrás del símbolo había datos. Las inspecciones realizadas por Douglas Aircraft revelaron que, con la admisión masiva de mujeres, la tasa de defectos cayó del 3,2% al 0,3%. Líneas de producción rediseñadas para manos más pequeñas que aumentaron la eficiencia. Las herramientas neumáticas se adaptaron para reducir el esfuerzo físico y terminaron aumentando la productividad de todo el equipo. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Mientras los nazis interpretaban esta movilización como un signo de colapso social, los estadounidenses estaban reinventando la manufactura. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque lo que los informes alemanes clasificaron como improvisación emocional fue en realidad ingeniería social aplicada magistralmente. Un documento de la Luftwaffe, capturado en 1944, describía la presencia femenina en las fábricas de bombarderos como una etapa transitoria, insostenible e indicativa del agotamiento masculino. El análisis predijo el colapso de la calidad y la disciplina técnica, pero ocurrió lo contrario. Los trabajadores mostraron no solo competencia, sino estabilidad. Permanecieron más tiempo en las mismas funciones, cometieron menos errores repetitivos y tuvieron una menor tasa de bajas por fatiga. Un estudio interno de Boeing encontró que las mujeres tenían un 24% más de constancia de producción semana tras semana. La eficiencia generada por la reorganización de la planta de producción hizo que incluso los ingenieros más escépticos revisaran sus convicciones. La arquitectura misma de las fábricas ha cambiado. Pasajes más bajos, mejor iluminación, estaciones de soldadura adaptadas, existencias descentralizadas. Contrariamente a lo que suponían los alemanes, Estados Unidos no estaba improvisando. Estaban ajustando el sistema a la fuerza laboral disponible y cosechando ganancias sin precedentes en escala y precisión. La superioridad industrial estadounidense no fue un producto espontáneo de la abundancia, fue el resultado de una estructura que permitió que el sistema se adaptara a las nuevas realidades. Y cuando las mujeres ocuparon su lugar en las líneas de montaje, no solo llenaron un vacío, elevaron el listón. El Reich, atrapado en la idea de que la guerra era un deber masculino, ignoró este movimiento. Prefería mantener las fábricas bajo control militar, muchas de ellas operadas por prisioneros y esclavos. No entendía,
o no aceptaba que los voluntarios civiles, que trabajaban en turnos continuos por el patriotismo y un salario justo, pudieran generar más poder que cualquier régimen autoritario. La aversión ideológica al cambio condenó a los nazis a repetir sus propios errores. Mientras tanto, en Estados Unidos, el ciclo de innovación y adaptación se aceleró. La mano de obra femenina no solo apoyó la producción de aviones, fue un factor decisivo en la estandarización, la inspección final, el montaje eléctrico, la documentación técnica y el control de calidad. Y en medio de esta nueva fuerza silenciosa surgió un dato con una fuerza abrumadora. 310.000 mujeres estaban activas en la industria aeronáutica en 1943. Eran más del doble del número total de combatientes de la Luftwaffe ese mismo año. Este ejército invisible, sin armas, sin uniformes, fue una de las razones por las que la cadena de montaje estadounidense se convirtió en una extensión del frente de batalla. Y los nazis solo se darían cuenta de esto demasiado tarde, cuando la repetición de estos números comenzara a enterrar su capacidad de reacción. Porque la próxima ola no solo vendría de la mano humana, vendría del sistema detrás de las manos. Un equipo que aprendería de cada error, absorbería cada falla y lo convertiría todo en un flujo de producción sin precedentes. Y cuando esta máquina comenzara a moverse con toda su fuerza, ni siquiera el cielo sería suficiente para protegerlos. Entre 1933 y 1941, el general Friedrich von Boeticher se desempeñó como agregado militar de Alemania en Washington. Durante casi una década, observó de cerca el crecimiento silencioso de la capacidad industrial estadounidense y envió informes constantes al alto mando en Berlín. Sus análisis fueron detallados, basados en visitas a fábricas, observaciones económicas y diálogos con industriales estadounidenses. En diciembre de 1940, escribió una de las advertencias más incisivas de la misión diplomática alemana en los Estados Unidos. La producción de guerra estadounidense alcanzará alturas inimaginables. El país tiene los recursos, la infraestructura y, lo que es más importante, la flexibilidad para adaptar su industria a gran escala. El informe fue archivado. A principios de 1941, Boeticher se reunió personalmente con Hitler para reiterar su preocupación. Trató de explicar que la fuerza estadounidense no estaba solo en su continente, sino en su capacidad para convertir rápidamente la paz en producción. Hitler escuchó, pero respondió con desdén: Estados Unidos es una nación de razas mixtas. Su cultura es superficial, su disciplina inexistente. No pueden soportar una guerra prolongada. Para el Führer, el verdadero enemigo era Inglaterra, y con más entusiasmo, la Unión Soviética. Estados Unidos sería vencido por su propia debilidad interna. Esta percepción fue reforzada por Göring, quien vio la movilización estadounidense como un ruido exagerado. Al recibir informes sobre la conversión de fábricas civiles en instalaciones militares, comentó sarcásticamente: «Creen que pueden construir bombarderos como construyen tostadoras». Esta reacción no fue solo ignorancia, era ideología. El Estado nazi estaba estructurado en torno a una visión jerárquica de la realidad, una en la que la raza, el mando absoluto y la pureza técnica serían suficientes para dominar el mundo. La democracia industrial estadounidense, con su lógica horizontal, su ecosistema de colaboración civil y su base multiétnica, no solo fue subestimada, sino que fue ofensiva para el dogma nazi. Esto creó una barrera cognitiva casi insuperable. Cuando la inteligencia de la Luftwaffe comenzó a detectar signos de un aumento exponencial en la producción estadounidense, los datos fueron tratados como optimismo capitalista o exageración de la propaganda aliada. Los informes que indicaban la construcción de Willow Run, la expansión de Boeing en Seattle o el creciente número de Douglas Aircraft
fueron recibidos con escepticismo. La estructura de mando centralizada alemana no sabía cómo lidiar con las contradicciones internas. Decir la verdad llegó a ser visto como un signo de debilidad. Por lo tanto, la información sobre la transformación de la industria estadounidense fue silenciada o distorsionada. En julio de 1942, Boeticher, ya de vuelta en Alemania, intentó una vez más romper el cerco ideológico. Presentó al alto mando una comparación estadística con proyecciones basadas en la curva de aceleración industrial de Estados Unidos. Concluyó que, al ritmo actual, los estadounidenses podrían alcanzar los 80.000 aviones por año a fines de 1943. Göring desestimó el informe con la frase: «Incluso si tienen éxito, no sabrán cómo usarlos». Este tipo de negación sistemática no fue un accidente. Era una política. Durante el apogeo de la guerra, entre 1942 y 1944, cientos de analistas militares alemanes se vieron obligados a revisar sus conclusiones para que se ajustaran a la narrativa optimista del Reich. Los críticos internos, como el coronel Georg Thomas, que advirtió sobre la inferioridad económica del eje, fueron marginados. Thomas, uno de los primeros estrategas en afirmar que Alemania no tenía suficientes reservas para sostener una guerra prolongada contra Estados Unidos, cayó en desgracia. El resultado fue un liderazgo militar que luchó con datos distorsionados, planes basados en suposiciones falsas y confianza en prototipos que nunca llegaron a tiempo. El caso más simbólico de esta ceguera voluntaria fue la respuesta a la noticia de que Estados Unidos había alcanzado una producción de más de 7,00 aviones por mes en la segunda mitad de 1943. El memorando oficial de la Luftwaffe, enviado por Göring al Estado Mayor, clasificó la información como manipulada psicológicamente para socavar la moral alemana. La orden era ignorar. Y eso es lo que hicieron. En lugar de planificar una respuesta estratégica, el liderazgo nazi continuó apostando por proyectos descabellados: aviones de combate, aviones cohete, superbombarderos de largo alcance. Pero la realidad no esperó. En solo una cuarta parte, las fábricas estadounidenses entregaron más cazas y bombarderos que toda la producción anual de Alemania. En 1943, mientras el Reich producía unos 25.000 aviones, Estados Unidos superaba los 85.000. La ironía era cortante. Los mismos ingenieros alemanes que se jactaban de la superioridad de la ingeniería alemana, ahora veían cómo sus informes eran ignorados por un régimen más preocupado por la retórica que por la logística. Los pilotos de la Luftwaffe, que habían dominado los cielos de Europa en 1940, comenzaron a informar algo que no estaba en ningún manual. El número de enemigos crecía con cada misión, y los aviones derribados eran reemplazados a un ritmo que desafiaba la lógica operativa. La élite de la aviación alemana, entrenada durante años, con cientos de victorias, comenzó a verse abrumada por un volumen que ninguna habilidad podía igualar. Los cazas estadounidenses P-47 y P-51, en formación y en cantidad, anularon cualquier superioridad táctica. Un oficial alemán, capturado en 1944, declaró durante el interrogatorio: «Éramos mejores pilotos, pero volaban en oleadas, una ola tras otra. Cuando matamos a 2, aparecieron 10. Lo que los informes llamaban producción en masa ya se había transformado en presión de masas, y solo aumentaría, porque lo que los alemanes se negaron a creer estaba a punto de volar sobre las fábricas del Reich en escalas que ninguna táctica de dispersión podría ocultar. El siguiente paso en la guerra ya no era dominar el aire, sino evitar que el cielo se derrumbara en toneladas de aluminio y bombas. Y ese cielo ya estaba lleno. Detrás de escena del conflicto, lejos de las trincheras y los cielos ocupados, surgió un nuevo campo de batalla: la ingeniería de producción. Para los alemanes, cada avión era casi una pieza hecha a mano,
diseños avanzados, refinamiento técnico, innovación de vanguardia, pero producción limitada. Para los estadounidenses, la victoria no solo provendría del desempeño individual de un caza, sino de la capacidad de producir miles de versiones estandarizadas, intercambiables y de mantenimiento rápido. La doctrina cambió. No bastaba con diseñar el avión ideal, sino que era necesario diseñar el proceso para producirlo en masa. Y eso es exactamente lo que hicieron los ingenieros. Willow Run, que había comenzado en caos y retrasos, se ha convertido en un laboratorio de eficiencia. La estructura de producción se rediseñó en base a la experiencia de la industria automotriz. Las partes de un B-24 Liberator, previamente ensambladas por artesanos en estructuras lineales, se dividieron en subconjuntos: alas, tren de aterrizaje, nariz, fuselaje trasero, torretas de ametralladoras, cada sección ensamblada en paralelo por tripulaciones entrenadas. Las herramientas de remachado hidráulico permitieron sujetar con precisión miles de remaches en minutos. Los mazos de cables, que antes se enrollaban a mano, ahora se prefabrican, prueban y se instalan como módulos. Este grado de modularización convirtió la línea de montaje en una operación casi coreografiada. En 1943, los ingenieros de Ford desarrollaron una línea de movimiento continuo con estaciones específicas para cada etapa. Un B-24 comenzaría en un extremo de la fábrica y volaría por el otro. Cada etapa tenía un tiempo cronometrado. Cuando la línea se desaceleró, los ingenieros recibieron alertas automáticas y ajustaron los flujos. La producción, que había alcanzado solo 56 unidades en febrero de ese año, saltó a 148 bombarderos por mes en septiembre y alcanzaría el hito de 428 en abril de 1944. Un B-24 cada 63 minutos, 24 horas al día. Lo inimaginable se había convertido en rutina. Mientras tanto, en Seattle, Boeing aplicó una lógica similar a la producción del B-17 Flying Fortress. La planta 2 de la compañía, en mayo de 1944, entregó 16 bombarderos por día. Más al sur, en California, Douglas Aircraft, que en 1936 empleaba a menos de 100 personas, se había expandido a 9 instalaciones, con 167,000 trabajadores. Fue una fuerza productiva que creció con el mismo ímpetu que una operación militar, pero con herramientas civiles. La filosofía de la ingeniería estadounidense era clara. Cada avión construido más rápido, más eficiente y menos derrochador era una victoria temprana. En Burbank, Lockheed se especializó en la producción del P-38 Lightning, el caza bimotor con un diseño audaz. En el punto álgido de la movilización se terminaba un P-38 cada 90 minutos. El secreto estaba en el diseño orientado a la producción. El diseño original se modificó no para mejorar el rendimiento en combate, sino para facilitar el montaje. Las líneas de suministro de fluido hidráulico se colocaron en lugares de fácil acceso. Los paneles estaban estandarizados. Los motores se ajustaron a accesorios modulares. Todo estaba orientado al mantenimiento, reposición y volumen. Mientras Alemania luchaba por entregar modelos experimentales con motores raros y escasos marcos de aluminio, Estados Unidos producía aviones robustos, confiables e intercambiables. El P-51 Mustang, por ejemplo, tenía más de 15,000 unidades producidas. Pero lo más sorprendente no fue el número, sino la consistencia. Cada unidad salió de la fábrica con un rendimiento similar, estándares idénticos y piezas que podían intercambiarse entre diferentes aviones. La estandarización no solo aceleró la producción, sino que también facilitó la capacitación de mecánicos, pilotos y operadores de tierra. Los equipos estadounidenses podrían operar cualquier modelo sin la necesidad de volver a capacitarse constantemente. Los alemanes, por otro lado, se enfrentaron a un desafío técnico y logístico con cada nuevo prototipo. El resultado fue una fuerza aérea fragmentada.
donde cada escuadrón se ocupaba de peculiaridades específicas. La ingeniería estadounidense convirtió la guerra aérea en una operación logística a gran escala. Cada semana, miles de piezas salían de diferentes estados y convergían en centros de ensamblaje. Plantas de aluminio de Alcoa, turbinas de General Electric, radiadores de Westinghouse, instrumentos de vuelo de Bendix. Todo llegó probado, etiquetado y listo para la integración. En Chicago, la planta de Ford, dedicada exclusivamente a la producción de motores, superó la producción de toda la industria aeronáutica italiana. El proceso fue tan preciso que los motores salieron de fábrica ya alineados, requiriendo una calibración mínima cuando llegaron al avión. La profundidad de esta organización era tal que el ciclo de producción estadounidense se retroalimentaba a sí mismo. Los ingenieros de producción y los estadísticos rastrearon cada falla y ajustaron los procesos con agilidad. En 1943, la tasa de fallas por avión había disminuido en más del 60% desde el comienzo de la guerra. Cada mejora se compartió en tiempo real con otras fábricas. El sistema industrial era, en efecto, un cerebro distribuido y adaptativo. En contraste, la industria alemana permaneció estancada en la lógica vertical. La dispersión forzada por la ofensiva aérea aliada llevó la producción a fábricas subterráneas, lejos de los centros logísticos, con acceso limitado a materiales y energía. La dependencia del trabajo esclavo aumentó, pero la productividad disminuyó. La ingeniería alemana, aunque técnicamente avanzada, no podía traducir la excelencia en escala. Un ingeniero de Messerschmitt, interrogado después de la guerra, admitió: «Teníamos ideas brillantes, pero nuestras fábricas no podían seguirles el ritmo». Mientras los estadounidenses construían un caza funcional en 48 horas, nos llevó semanas afinar los detalles técnicos. En 1944, mientras que la Luftwaffe producía alrededor de 1.000 cazas al mes, Estados Unidos entregaba 2.500, con menores pérdidas operativas. Fue el efecto de la ingeniería aplicada a la producción, no al ideal. La guerra moderna había cambiado. No se trataba solo de quién volaba más alto o disparaba con mayor precisión. Se trataba de quién construía más rápido, mantenía más unidades operativas y era capaz de adaptar el sistema de producción de manera eficiente. La guerra de las alas se había convertido en la guerra de los engranajes, y el equipo estadounidense giró sin parar. En el centro de este engranaje, una estadística se hizo eco como advertencia. Solo en 1944, Estados Unidos construyó 96.270 aviones. Un solo año. Más que toda la producción acumulada de la Alemania nazi durante toda la guerra. Y la máquina aún no había llegado a su límite, porque el siguiente capítulo no se trataba de aviones, sino de cómo alimentarlos. Cómo mantener una cadena de suministro capaz de cruzar océanos, alimentar ejércitos y bombardear continentes. El poder aéreo ya estaba establecido. Ahora el dominio logístico vendría. Mientras las fábricas estadounidenses crecían en suelo libre, alimentadas por voluntarios, trabajadores y ciudadanos movilizados por un ideal común, el Tercer Reich se hundía cada vez más en su propia oscuridad, literalmente. En febrero de 1944, Hermann Göring autorizó el programa Jäger, un plan desesperado para dispersar la producción de aviones en cientos de fábricas subterráneas. El más infame de ellos, el complejo Mittelbau-Dora, excavado en las montañas Nordhausen. Allí, bajo las rocas y lejos de los bombardeos aliados, la Alemania nazi trató de mantener viva su maquinaria de guerra. El precio fue indescriptible. Más de 60.000 prisioneros, muchos de ellos judíos, comunistas, homosexuales o simples opositores al régimen, fueron obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, sin ventilación, comida, sueño o dignidad. 20.000 de ellos murieron, no en combate, sino por agotamiento, enfermedad y abuso sistemático.
Lo que los nazis llamaron la solución industrial resultó ser un colapso moral. Los motores producidos en Dora tenían altas tasas de defectos. Muchas piezas fueron saboteadas por los propios prisioneros. La logística era caótica. Las instalaciones dispersas no podían mantener un flujo constante de piezas, retrasando las líneas y generando chatarra. Mientras tanto, en Estados Unidos, los trabajadores que antes vendían seguros, reparaban radios o cuidaban a niños, ahora remachaban alas, calibraban motores y supervisaban controles de calidad con una precisión casi quirúrgica. La fuerza laboral era voluntaria y por eso fue eficiente. En 1943, 310.000 mujeres estaban activas en la industria aeronáutica. Eran madres, hijas y esposas que encontraron en la producción no solo un trabajo, sino una causa. La productividad por hora se ha disparado. Las tasas de defectos han disminuido. Un inspector de Douglas informó: nunca había visto tanta disciplina espontánea. Sabían lo que estaba en juego. El contraste fue brutal. Estados Unidos produjo en libertad, Alemania en cautiverio. Y los resultados no dejaron espacio para la ideología. En 1944, Estados Unidos produjo 96.270 aviones. Alemania, solo 39.807. La diferencia no era solo técnica, era moral. Los alemanes explotaron, los estadounidenses se movilizaron. Los alemanes lo impusieron. Los estadounidenses lo organizaron, lo que el Reich veía como la debilidad de la democracia. La inclusión de mujeres, inmigrantes negros y latinos era en realidad su mayor fortaleza. Los prejuicios alemanes les impidieron ver esto. Los informes de la Luftwaffe describieron a las mujeres estadounidenses en las fábricas como un signo de desesperación, pero bastaba con observar los resultados para darse cuenta de la realidad. Cuando se le preguntó, un trabajador de Willow Run respondió: si puedo criar a 2 hijos y aún así mantener una casa limpia, puedo montar un bombardero con los ojos vendados. Y así lo hicieron. Incluso con precisión estadística. Rosa Monroe, símbolo de Rosie la remachadora, clavó 3.000 remaches por vuelta con un 99,5% de precisión. Esta eficiencia no provino del miedo, sino del compromiso. Este es el momento en que la ideología nazi se rompe. En lugar de fortalecer su producción basada en la motivación, Hitler la alimentó con corrientes. Y lo pagó. En Dora, los motores debían revisarse cada 10 horas de vuelo. En Ford, en Chicago, los motores salieron calibrados, listos para el combate. En Dora, los prisioneros sabotearon piezas con limaduras ocultas en los ejes. En Willow Run, los propios trabajadores financiaron la fábrica con compras voluntarias de bonos de guerra. La diferencia de productividad entre los dos modelos fue abismal. Haciendo una pausa por un momento, en 1944, Estados Unidos produjo más de 57.000 motores de aviones solo por General Motors. Toda Alemania, durante toda la guerra, apenas contaba con 241.000. Si esta estadística te sorprende, comenta a continuación. La logística gana, porque de hecho ganó. Y no solo en papel. En el campo, los resultados comenzaron a aparecer. En el norte de África, los pilotos alemanes informaron en 1942 que el número de aviones estadounidenses crecía día a día. En diciembre, Johannes Steinhoff escribió: ya no son aficionados, y lo más inquietante, hay más de ellos cada semana. El arsenal de la democracia había comenzado a moverse. En el frente europeo, los cielos cambiaron de color. En lugar de luchadores puntuales, aparecieron enjambres. La operación Point Blank, en 1943, inició una campaña de bombardeos sistemáticos contra la infraestructura alemana. Los informes de inteligencia nazis fueron desconcertantes.
Las fábricas atacadas en febrero fueron bombardeadas nuevamente en marzo, abril y mayo. La lógica estadounidense no era solo destruir, era mantener la presión hasta que colapsara. Este ciclo solo fue posible porque la oferta era constante, la producción estaba a gran escala y la moral del trabajador era alta. La movilización democrática había superado la coerción totalitaria. El sociólogo Harold Laswell, ya en 1945, definiría esto como guerra decidida por la voluntad productiva del pueblo. La frase frío resumía el calor de los hornos industriales que funcionaban las 24 horas del día en Estados Unidos, pero había algo más profundo, una convicción ética que se reflejaba en el acero y el aluminio. El comandante de la Luftwaffe, Adolf Galland, admitió en un informe interno que la capacidad de reemplazo estadounidense hacía que cualquier victoria táctica fuera una ilusión momentánea. Por cada caza derribado, aparecieron dos. Por cada bombardero derribado, otro llegaba al día siguiente. Las matemáticas eran implacables. Y a diferencia de Alemania, donde los trabajadores trabajaban por la fuerza, en Estados Unidos había cola para entrar en las fábricas. La moral era tan alta que incluso los adolescentes se alistaban para tareas técnicas. En Detroit, los estudiantes se entrenaron en talleres escolares y cuando cumplieron 16 años, recibieron contratos de Lockheed o Boeing. Era un sistema que creía en las personas y por eso funcionó. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, contaron con el apoyo de más de 11.000 aviones. La Luftwaffe logró recaudar poco más de 300 en respuesta. Un piloto alemán describió la escena. Era como mirar hacia todo el cielo. Pero esta avalancha no fue solo una victoria técnica. Fue la expresión de un sistema que eligió la libertad y confió en ella. Y, como veremos más adelante, incluso los propios líderes nazis comenzaron a reconocer que habían subestimado más que las fábricas. Habían subestimado una idea, y esta idea tenía alas. A mediados de 1944, las reuniones en el alto mando de la Luftwaffe comenzaron a cambiar de tono. Una vez marcados por audaces planes ofensivos, ahora giraban en torno a informes de pérdidas, largas, repetitivas y devastadoras. En el frente oriental, solo en julio, 1.298 combatientes habían sido destruidos. En el frente occidental, otros 947. En total, Alemania había perdido más de 2.200 aviones en solo un mes. La producción no siguió. Incluso con las fábricas obligadas a operar bajo bombardeos, la Luftwaffe no pudo entregar más de 1.000 cazas en el mismo periodo. El Reich había cruzado una línea invisible, el punto en el que las estadísticas reemplazan a la estrategia. Era la lógica de la irreversibilidad. Ya no importaba el talento de los pilotos, la calidad de la aeronave o la precisión de las tácticas. Las matemáticas habían tomado el control de la guerra y no favoreció a Berlín. Al otro lado del océano, Estados Unidos fabricó, en ese mismo mes, más de 2.500 cazas, además de cientos de bombarderos medianos y pesados. Los P-51 Mustangs, P-47 Thunderbolts, B-17 y B-24 surgieron como enjambres continuos, abasteciendo a los escuadrones recién formados y reemplazando las pérdidas con una velocidad que era imposible de replicar. Por primera vez desde 1939, los generales alemanes comenzaron a admitir abiertamente que se enfrentaban a algo que iba más allá del campo militar. Fue una guerra contra un flujo, una producción en masa que reemplazó las pérdidas en tiempo real. Están en todas partes, todos los días. Y son nuevos, escribió un coronel alemán en una carta interceptada por la inteligencia británica. Lo que no sabía es que la juventud de los aviones era literal. La mayoría de los aviones que volaban sobre Berlín habían sido ensamblados semanas antes, en fábricas de Kansas, Michigan o California. Eran aviones que ni siquiera existían cuando se entregó el informe anterior. La Luftwaffe, por el contrario,
dependía de escuadrones experimentados que ya no podían ser reemplazados. Los pilotos con 100, 200 victorias, como Erich Hartmann y Günther Rall, comenzaron a volar hasta el agotamiento, ya que los cadetes murieron antes de completar 5 misiones. La superioridad técnica se volvió irrelevante frente al volumen. En bases como Ramstein y Wunstorf, los mecánicos trabajaron con piezas de diferentes aviones, tratando de mantener las unidades dañadas en funcionamiento durante unas semanas más. Canibalizaron equipos, improvisaron reparaciones. Pero los estadounidenses no reciclaron, lo hicieron. El término utilizado por los aliados fue rotación. Con cada avión derribado, 2 nuevos entraban en rotación. Uno de ellos ya tiene un piloto entrenado, combustible garantizado y un diseño actualizado. Por otro lado, el Reich se vio obligado a reactivar modelos antiguos, como el Bf-109E, e incluso diseñar cazas de despegue vertical que nunca se producirían a escala. La doctrina aérea alemana, que una vez había dominado los cielos de Europa con precisión quirúrgica, ahora estaba enterrada por toneladas de aluminio, queroseno y estadísticas. Hermann Göring, que alguna vez tuvo confianza, se ha aislado cada vez más. En las reuniones del verano de 1944 ya evitó mencionar el número de aviones perdidos. Prefería hablar de los nuevos diseños de aviones, el Me-262, el E-162, como si estos prototipos por sí solos pudieran cambiar el juego. Pero los informes internos de la Luftwaffe eran implacables. Los aviones estaban lejos de ser operativos masivamente. Requerían pilotos altamente capacitados y eran complejos de mantener. En una nota manuscrita encontrada en los archivos del alto mando, un general de la Luftflotte 3 escribió: «Göring ya no entiende la aviación. Piensa como si estuviéramos en 1940, pero ahora estamos contando aviones con lápices rojos». La guerra, que alguna vez fue un duelo de doctrinas, se convirtió en un colapso administrativo. Lo que los alemanes llamaron producción racional, fabricación artesanal basada en prototipos de élite, resultó inferior a la producción total estadounidense. La industria estadounidense no buscaba el caza perfecto. Estaba buscando suficiente luchador, en cantidad implacable. Era el final de la guerra romántica. Comenzó la era de los números. Cada semana, los aliados expandieron el control de los cielos sobre Europa. El reconocimiento aéreo estadounidense cubrió el 95% del territorio ocupado. Trenes, puentes, centrales eléctricas, almacenes, todo estaba bajo vigilancia constante. En algunas regiones de Francia, las misiones de bombardeo táctico se realizaban cada 90 minutos. La Luftwaffe ya no podía despegar con seguridad. Los intentos de intercepción resultaron en pérdidas que no pudieron ser reemplazadas. La Fuerza Aérea Alemana estaba comenzando a evaporarse. En una sesión a puerta cerrada del Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación, celebrada en octubre de 1944, un ayudante de Göring usó la palabra que ningún oficial quería escuchar: inundado. Era la descripción precisa. El Reich estaba siendo inundado no por tácticas geniales, sino por aviones que seguían llegando. El sistema estadounidense había alcanzado tal grado de eficiencia que el tiempo entre la producción, el transporte y la operación era más corto que el tiempo que le tomó a la Luftwaffe reorganizar un escuadrón. Los cazas aliados ya volaban misiones directas de Inglaterra a Polonia, alimentados por aeropuertos móviles y operando con redes de suministro distribuidas. Alemania, por otro lado, necesitaba mover sus aviones en tren a través de secciones destruidas, con combustible racionado y piezas que ya no existían. La victoria aérea estadounidense no se ganó en los cielos. Se fabricó en Detroit, se empaquetó en Chicago, se probó en San Diego, se envió por ferrocarril y barco, se descargó en Liverpool y se ensambló nuevamente en hangares improvisados en Normandía.
El enemigo, que se había reído de la meta de 50, 000 aviones al año, ahora estaba tratando de sobrevivir a 100.000. La risa de 1940 se había convertido en una sombra en 1944. Y la ironía final estaba cerca, porque la estadística que destruiría la doctrina de Göring aún estaba por llegar, la operación que movilizaría más aviones que todo el arsenal alemán combinado. Una concentración de alas nunca vista en la historia. Y tenía una fecha y nombre. En el invierno de 1944, el cielo sobre Alemania ya no era azul. Se volvió gris por los motores, negro por el humo y pesado como el plomo. A las 8 a.m., la tierra ya temblaba con el rugido de cientos de motores Wright Cyclone. Primero vino el B-17 Flying Fortress, en formación cerrada, preciso como engranajes. Luego, el B-24 Liberator, en oleadas superpuestas. Detrás de ellos y a su alrededor, los Mustang P-51, como abejas armadas hasta los dientes. Era el sonido del miedo, un sonido que se repetía todos los días. Johannes Steinhoff, comandante de la Luftwaffe, describió el momento con frialdad militar y asombro humano. En el horizonte parecían nubes oscuras, pero cuando se acercaron, entendimos, no era el clima, era Estados Unidos. Las formaciones se extendían por millas, cada bombardero llevaba toneladas de explosivos y una tripulación que se había entrenado durante meses para esa misión. No solo vinieron a destruir fábricas, sino que vinieron a demostrar un punto: el aire ahora pertenecía a otro propietario. El impacto psicológico de esto fue inmediato. En los puestos antiaéreos, los soldados alemanes comenzaron a disparar incluso antes de que los aviones entraran en alcance. Era desesperación disfrazada de preparación. En ciudades como Essen, Hamburgo y Dresde, la población civil ya no miraba hacia arriba con miedo, sino con resignación. Sabía que el cielo rugiría con precisión matemática. ¿Fue martes? Entonces vendría quinto. Además, sábado, no hay descanso. La operación Point Blank había redefinido el concepto de campaña aérea. Ya no es una ofensiva puntual. Se ha convertido en una rutina de colapso. En febrero de 1944, la Gran Semana llevó a más de 3.500 bombarderos al corazón industrial de Alemania en una sola semana. La Luftwaffe trató de reaccionar. Levantó todo lo que tenía. Pero los números no mentían. Por cada avión derribado, 5 aparecían al día siguiente. Fue la repetición lo que mató. La guerra aérea se había convertido en una carrera de relevos, y los estadounidenses no dejarían caer el testigo. El general Adolf Galland, comandante de la Luftwaffe, admitió más tarde: perdimos el control del aire cuando nos dimos cuenta de que no venían solo a atacarnos. Vinieron a reemplazarnos, porque los bombardeos ya no eran quirúrgicos, eran estructurales. Cada misión estaba dirigida a algo más que objetivos. Apuntaba a ritmos, reparabilidad, energía, combustible, transporte. Cuando los B-17 atacaron la planta de rodamientos de Schweinfurt, no fue un ataque, fue un colapso progresivo. Alemania ha perdido la capacidad de mantener los motores en funcionamiento. Cuando llegaron a Ploiești, Rumania, la producción de combustible se había reducido a la mitad. Y lo que los pilotos de la Luftwaffe han descubierto demasiado tarde es que no importa cuántos combates aéreos ganes, si tus casas no tienen el combustible para despegar. El sonido de los motores estadounidenses, que alguna vez había sido una fuente de burla, ahora provocaba reacciones instintivas: esconderse, callar, rezar. El sonido de 1.000 bombarderos volando sobre una ciudad no era solo un estruendo, era el lenguaje de la superioridad logística. Cada bomba lanzada no fue solo daño material, fue un recordatorio. Estamos aquí, volveremos mañana y no puedes detenernos. Algunos pilotos de la Luftwaffe informaron vértigo antes de las misiones, no por miedo al combate,
sino por la certeza de la desproporción. Volamos sabiendo que no volveríamos. Eran matemáticas, escribió un teniente de solo 21 años. La Luftwaffe comenzó a reclutar niños de 17 o 16 años. Fueron lanzados a los cielos a las pocas horas de vuelo. Uno de ellos, interrogado después de la guerra, dijo: «Vi el cielo negro de los bombarderos antes de ver mi propia sombra reflejada en el fuselaje». Mientras tanto, los estadounidenses volaron con rotación de tripulación. Los pilotos tomaron turnos de 25 misiones y luego fueron enviados de regreso a los Estados Unidos para entrenar a nuevos cadetes. Cada escuadrón fue reemplazado por otro, con nuevos aviones, nuevas piezas, nueva doctrina. Era un sistema, un ciclo que se alimentaba a sí mismo. Los alemanes, por otro lado, vivían de la improvisación. En Berlín, en el búnker del comando aéreo, los oficiales garabatearon planes que nunca se llevarían a cabo. En lugar de coordinar contraofensivas, contaron las pérdidas. Cada misión de reconocimiento que regresaba traía las mismas imágenes: formaciones cerradas, rutas variadas, horarios puntuales. Los estadounidenses habían convertido los bombardeos en ciencia, y con eso convirtieron el miedo en un hábito. La ironía fue conmovedora. En 1940, Göring había dicho que ningún bombardero estadounidense pondría un pie en suelo alemán. En 1945 ya no había una ciudad libre de cráteres. Pero lo que realmente aplastó la moral alemana no fue el daño, fue la rutina. La Luftwaffe estaba esperando el ataque, pero el ataque ya no era un evento, era la estructura. Era como el amanecer, predecible, inevitable, repetitivo. Cada mes, Estados Unidos entregó más de 7.000 aviones. La Luftwaffe ya había perdido la guerra sobre el papel, y ni siquiera lo sabía, porque la próxima operación no solo traería bombas, traería soldados, trajo el aterrizaje, y con él una tormenta de alas que el Reich nunca podría contener. En la mañana del 17 de agosto de 1943, 376 B-17 despegaron de bases en Inglaterra con un destino definido: las plantas de rodamientos de bolas en la ciudad de Schweinfurt y la planta de producción de aviones Messerschmitt en Ratisbona. Fue una apuesta arriesgada. El alto mando aliado sabía que este no sería un bombardeo ordinario, sería una prueba de fuego. Y lo fue. Durante horas, los bombarderos volaron sin la escolta adecuada, expuestos a lo que quedaba de la élite de la Luftwaffe. El resultado fue brutal: 60 aviones derribados, cientos de tripulantes muertos o capturados. El día pasó a la historia como el Jueves Negro. Pero lo que Alemania interpretó como un signo de debilidad, Estados Unidos lo trató como un cálculo. Porque, a diferencia del Reich, los estadounidenses podían perder el 10%, el 15%, el 20%, y aún así regresar al día siguiente. Y regresaron. En octubre regresaron a Schweinfurt. Luego vinieron los ataques a Bremen, Marienburg y la base naval de Wilhelmshaven. Cada objetivo elegido con precisión quirúrgica. Cada misión más pesada, más numerosa, más rutinaria. Fue una guerra de desgaste industrial, y los estadounidenses estaban listos para sostenerlo. Todo culminaría en la semana entre el 20 y el 25 de febrero de 1944, la llamada Semana Grande. En ese intervalo de 6 días, más de 3.500 bombarderos aliados cruzaron los cielos de Alemania en más de 3.800 salidas. Los objetivos incluían fábricas de aviones, centros logísticos, aeródromos y depósitos ferroviarios. El objetivo no era solo destruir, sino obligar a la Luftwaffe a contraatacar. Y ella reaccionó, pero pagó el precio. En 6 días, más de 500 aviones alemanes fueron derribados. Cientos de pilotos experimentados, insustituibles, se perdieron. El impacto fue inmediato e irreversible. Por primera vez el Reich se dio cuenta de que no solo estaba siendo atacado, sino que estaba siendo drenado. La Luftwaffe ya no tenía margen de error.
Cada piloto perdido significaba meses de entrenamiento desperdiciado. Cada caza derribado era un agujero que no se podía llenar. Mientras tanto, Estados Unidos duplicó la producción. En febrero de 1944 entregaron 7.103 aviones. El número crecería aún más en marzo, abril y mayo. La lógica era clara. Por cada ofensiva vendría otra. Por cada pérdida, 2 reemplazos. En lugar de retirarse del costo del Jueves Negro, Estados Unidos estudió, se adaptó y escaló. Comenzaron a emplear escoltas de largo alcance. El P-51 Mustang irrumpió en escena, convirtiendo cada misión en una lanza protegida por un escudo. Ahora, los terroristas vinieron con ellos a Berlín y regresaron. La Luftwaffe estaba acorralada en su propio territorio. Los aeródromos se convirtieron en trampas. Tras el despegue, los cazas alemanes fueron rastreados, interceptados y destruidos de inmediato. La superioridad numérica se consolidó como superioridad operativa, y no había escapatoria. Con cada día, los informes del OKL, el alto mando de la Luftwaffe, se hacían más cortos y desesperados. En marzo de 1944, una nota interna decía: «Estamos ante una producción sin límites. Ya no es una guerra convencional, es una guerra de reemplazo». La frase definió el nuevo campo de batalla, no el cielo, sino la línea de montaje, y en este campo los estadounidenses fueron imparables. La escala fue tan desproporcionada que en abril los aliados pudieron comenzar a bombardear fábricas de aviones que ni siquiera habían entrado en servicio. Atacaron no solo el presente, sino también el futuro industrial de Alemania. E incluso con los daños sufridos, la aviación estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento. Los pilotos informaron que, después de aterrizar con aviones dañados, fueron recibidos con piezas nuevas, motores revisados y otro avión listo para despegar. Era como si el frente estuviera a kilómetros de distancia de la guerra. En Alemania, la realidad fue lo contrario. Los combatientes regresaron con daños y no había piezas. Talleres de reparaciones improvisadas. Algunos pilotos volaron 3 misiones con el mismo avión defectuoso, porque no había opción. El término superioridad insustituible nació en este contexto. Representaba más que una ventaja táctica. Era darse cuenta de que el enemigo podía perder y continuar. Podía fallar y recuperarse. Podría ser atacado y crecer. Tal ventaja no podía enfrentarse con coraje. Se enfrentó al tiempo, y el tiempo era lo que el Reich ya no tenía. La Gran Semana no fue solo una ofensiva aérea. Fue la señal de que los estadounidenses habían cruzado el umbral de la guerra total. Industria, logística y doctrina se han fusionado en un solo engranaje, y, lo que es más importante, en un engranaje continuo. No se detuvo, no dudó, no retrocedió, y todavía estaba comenzando, porque el próximo gran movimiento implicaría algo aún más impensable para los generales alemanes: la materialización de ese poder no solo en los cielos, sino en las playas de Europa. Y allí descubrirían que cada bombardero no era solo un arma, era un presagio. En Nuremberg, entre archivos de acusaciones, testimonios y confesiones silenciosas, Hermann Göring finalmente se encontró con lo que había ignorado durante años: los números. Ya no había mapas tácticos ni discursos incendiarios, solo informes, fríos, incontrovertibles, devastadores. Durante los interrogatorios realizados por el mayor Kenneth Heckler, el ex Reichsmarschall, estuvo expuesto a las estadísticas completas de la producción aérea estadounidense. Ante un gráfico que mostraba la curva de crecimiento de los aviones fabricados por Estados Unidos entre 1941 y 1945, Göring permaneció en silencio durante largos segundos. Sabía números. Había sido piloto de combate, organizador, hombre de la estructura, pero nunca había visto nada igual. La línea no subió, explotó. Cuando se le dijo que solo la planta de Willow Run produjo más de 8.500 bombarderos B-24 Liberator,
el doble del número total de bombarderos entregados por Alemania durante toda la guerra, su reacción fue casi cínica. Esto no es producción, se está inundando. Pero los datos no se detuvieron. Heckler abrió otro expediente. 276.000 aviones producidos por Estados Unidos entre 1940 y 1945. Göring abrió mucho los ojos. ¿Realmente hiciste eso?, preguntó en voz baja, como si hablara con los propios fantasmas. Fue en este momento que el psicólogo G. M. Gilbert, presente en la sala, registró uno de los momentos más simbólicos del colapso moral del excomandante de la Luftwaffe. Göring, una vez arrogante, ahora se perdió en las páginas. Comparó los números de General Motors, North American, Boeing, Douglas, como un estudiante que reprobó el examen final. La ironía era dolorosa. Él, que se había burlado de la capacidad de Estados Unidos para construir 50.000 aviones al año, ahora veía que la cifra había superado los 96.000 en 1944, casi el doble. Además, cada 5 minutos, en promedio, un nuevo avión salía de las líneas de ensamblaje estadounidenses. Si esto te sorprendió, comenta con La logística gana o poder absoluto, porque incluso los generales del Reich no creían que eso fuera posible. Göring trató de racionalizar. Dijo que Alemania no tenía los mismos recursos, que había sido bombardeada, que estaba luchando en múltiples frentes. Pero Heckler insistió. Conocíamos sus limitaciones. Tú, que subestimaste nuestra decisión. Y era cierto. Los registros de 1940 mostraban cómo la inteligencia nazi había clasificado el sistema industrial estadounidense como desorganizado, descentralizado y políticamente vulnerable. Lo que los alemanes llamaron caos resultó ser resiliencia. Lo que juzgaron como una falta de doctrina se convirtió en flexibilidad. Göring, con los ojos hundidos y la voz temblorosa, incluso admitió, si hubiera entendido lo que estaban construyendo, habría rogado por un acuerdo antes de 1943. El psicólogo Gilbert anotó en su diario, Göring parece enfrentarse por primera vez a la guerra que realmente perdió, la guerra contra el tiempo, contra la escala, contra Estados Unidos. Ninguna guerra relámpago, ningún jet experimental, ningún discurso podía competir con lo que veía en el papel. Con cada estadística leída se destruía una parte del mito nazi, porque no se trataba solo de la pérdida de aviones, se trataba de la bancarrota de toda una doctrina. La Luftwaffe, construida sobre el orgullo y la sangre, no había sucumbido en la batalla, sino en la hoja de cálculo. Cuando se le presentaron los datos de producción mensual de Willow Run, un B-24 cada 63 minutos, Göring se levantó de su silla y caminó en silencio hacia la pared, donde permaneció inmóvil durante casi 2 minutos. ¿Le hiciste esto a los civiles? ¿Con las mujeres?, preguntó, incrédulo. «Con voluntarios», respondió Heckler. La respuesta lo dijo todo. La Luftwaffe creía en el miedo como método. Los estadounidenses apostaron por la capacidad humana y ganaron. Lo que le quedaba a Göring era revisar, página por página, lo que había ignorado cuando aún podía reaccionar, y comprender finalmente que la guerra que comenzó se ganó mucho antes de que el primer avión estadounidense cruzara el Atlántico. Fue golpeado en el suelo, en las fábricas, en los turnos de 12 horas, en los comedores industriales, en los campos de entrenamiento, en los dedos manchados de grasa de los trabajadores, en los cálculos de los ingenieros. La ejecución estadounidense había superado todo lo que había predicho, y no había nada más que decir, pero había más que revelar, porque en otra habitación de Nuremberg, otro acusado estaba leyendo otro informe, y en él se describió la operación que habría destruido no solo a la Luftwaffe, sino también el alma logística del Reich.
Detrás de cada avión estadounidense que surcaba los cielos de Europa había algo aún más poderoso que el fuselaje, las ametralladoras o las bombas que llevaba. Había un sistema, invisible a los ojos de los enemigos, silencioso a los oídos de la propaganda nazi, pero devastador en su precisión. El arma real de Estados Unidos no era solo el B-17 o el P-51, era la capacidad de integrar la ciencia, la industria, los datos y los hombres en una red logística viva. Cada línea de producción estaba conectada por datos, y esos datos provenían de máquinas, las máquinas de IBM. En 1942, incluso antes de que la producción alcanzara su punto máximo, Estados Unidos ya había instalado sistemas de tarjetas perforadas para registrar el rendimiento de la producción, predecir cuellos de botella, monitorear inventarios, medir errores y redistribuir recursos en tiempo real. En las fábricas de Boeing se generaba un informe de eficiencia cada hora. En Willow Run, los sensores midieron el tiempo entre operaciones. En el MIT, los ingenieros y matemáticos trabajaron en algoritmos rudimentarios de predicción de mantenimiento, el embrión de la logística predictiva. La guerra ya no estaba hecha solo de acero. Comenzó a estar hecho de información, mientras Alemania centralizaba las decisiones, censuraba los informes e imponía el secreto militar. Los estadounidenses celebraban reuniones entre trabajadores, ingenieros y oficiales. En Long Beach, un mecánico que detectaba un error de alineación en el ala de un bombardero podía informar directamente a ingeniería. En el Reich, esto se consideraría insubordinación. En los Estados Unidos fue la innovación. Esta cultura de retroalimentación permitió que los ciclos de corrección técnica fueran hasta 12 veces más rápidos que los de la industria alemana. En la práctica, esto significaba aviones con menos defectos, más seguridad y mayor rendimiento. Pero el sistema fue más allá de la producción. Implicaba distribución. Cada pieza de repuesto, cada tornillo, cada litro de combustible siguió una ruta planificada. En 1944, el ejército de los Estados Unidos controlaba más de 120.000 camiones, cientos de buques de carga y docenas de bases de suministro transoceánicas. El general George Marshall definió la estrategia en una frase: llegar primero, llegar más, llegar siempre allí. Y lo hicieron. En Nápoles, los trenes estadounidenses desembarcaron locomotoras desmanteladas para volver a ensamblar la infraestructura italiana y permitir el avance. En Cherburgo, los ingenieros navales estadounidenses dragaron los puertos bajo bombardeo para permitir que llegaran más suministros. El bombardeo aéreo de Berlín fue solo la punta del iceberg. Lo que sostuvo su vuelo fue un universo invisible de algoritmos, predicciones, motores de repuesto, equipos de soporte y hojas de cálculo de control estadístico. Ford tenía más de 27.000 herramientas de precisión en operación simultánea, cada uno identificado, rastreado e inspeccionado. Cuando un lote de remaches tenía una falla superior al 0,5%, se activaba todo el sistema de calidad. En comparación con Alemania, donde las decisiones pasaban por una cadena de mando politizada, donde los generales tenían miedo de admitir fallas, el contraste era marcado. Estados Unidos no solo aceptó errores, los convirtieron en una ventaja. Cada falla fue registrada, analizada y corregida con velocidad mecánica. No por casualidad, en 1945, el tiempo promedio de producción de un caza P-51 cayó de 6 días a menos de 24 horas. Alemania, asfixiada por los bombardeos y la falta de estandarización, luchó por mantener sus talleres en funcionamiento. En muchos casos, los aviones salían de las fábricas con piezas que eran incompatibles entre sí. La obsesión por el secreto y la ausencia de una red integrada hicieron de cada innovación alemana un esfuerzo aislado. El avión
Me-262, por ejemplo, era técnicamente avanzado, pero logísticamente inviable. Faltaban piezas, pilotos entrenados, combustible. En Estados Unidos se consideró la cadena completa desde el proyecto inicial. Un bombardero solo se aprobaba si el sistema logístico era capaz de sostenerlo. Esto incluía rutas marítimas, puntos de reparación, reabastecimiento de combustible, tiempo de entrenamiento e incluso la moral de la tripulación. La victoria estadounidense fue, en esencia, una victoria de la red. Integración. Coordinación entre universidades, industrias, científicos, sindicatos, trabajadores y soldados. Fue el triunfo de una inteligencia colectiva aplicada a la destrucción del enemigo, y cuanto más intentaban los alemanes aislar los problemas, más conectaban los estadounidenses las soluciones. El propio general Albert Kesselring admitiría después de la guerra, no solo tenían más recursos, sabían cómo usarlos juntos. Alemania se basó en órdenes. Los Estados Unidos se basaron en los procesos. El Reich construyó tanques como obras de arte, complejos, poderosos, pero únicos. Estados Unidos construyó máquinas de guerra como líneas de metro, predecibles, intercambiables, insaciables. Y cuando este sistema alcanzó su plena madurez, se hizo imposible detenerlo. Porque mientras el Reich celebraba los prototipos y las promesas, los estadounidenses celebraban la producción y la entrega. Cada dato que ingresaba al sistema aceleraba la siguiente misión. Cada innovación surgió no de un genio aislado, sino de una red que compartía conocimiento. El avión estadounidense, que despegó en 1945, ya era una evolución de cientos de informes, mejoras incrementales y decisiones logísticas colectivas. Y lo que estaba por venir no sería solo otro bombardero, sería la consolidación final de la máquina logística, lo que cambiaría para siempre el curso de la guerra. La guerra aérea no solo se decidía por quién volaba más alto, sino por quién escuchaba más rápido. En 1943, mientras los cielos de Europa se llenaban de bombarderos aliados, un sistema aún más letal funcionaba silenciosamente, no en hangares, sino en las oficinas de ingeniería de las fábricas estadounidenses. A diferencia de la rigidez alemana, donde el desarrollo de un nuevo modelo requería aprobaciones burocráticas e interferencia directa de Hitler, Estados Unidos operaba con un principio radicalmente diferente. El avión del próximo mes sería mejor que el de este mes, porque el campo de batalla le decía lo que tenía que cambiar. Y las fábricas escucharon. Regresaría un piloto con informes de torretas de ametralladoras ineficaces en la cola. La torre fue rediseñada. Un navegante se quejó de la falta de precisión nocturna. Boeing respondió con una nueva configuración de instrumentos. Informaría un comandante que los motores se sobrecalentaban en misiones de baja altitud. North American modificó los conductos de ventilación. No había silencio entre el frente y la industria. Había un puente, y funcionó con la velocidad de la urgencia. Un ejemplo decisivo fue el B-17 Flying Fortress. En su primera versión se consideraba una fortaleza, pero con puntos ciegos fatales. Cuando los informes comenzaron a indicar que los cazas alemanes atacaron desde la cola y el vientre, Lockheed y Boeing detuvieron momentáneamente las líneas de ensamblaje para implementar nuevas torretas defensivas. En 45 días, los nuevos modelos se entregaron con ametralladoras adicionales, sensores de aproximación y blindaje reforzado. Alemania, al notar estos cambios, creyó que se enfrentaba a nuevos modelos, pero no eran nuevos, eran los mismos, adaptados en tiempo real. Por el contrario, el Me-109 alemán, a pesar de sus sucesivas versiones, tardó una media de 6 meses entre el diseño, la adaptación y la entrega. Y fue entonces cuando hubo recursos, cuando había una fábrica, cuando hubo tiempo.
Los estadounidenses eliminaron este rango. El concepto era simple y revolucionario. La guerra no esperó, y tampoco la industria. En plantas como la de Republic Aviation, un equipo llamado Equipo de Retroalimentación leía informes de campo diariamente, traducía las observaciones en modificaciones técnicas y emitía boletines internos con prioridad para la implementación. Algunos cambios ocurrieron en menos de una semana. Fue el nacimiento de un sistema de bucle de retroalimentación continua, un ciclo en el que cada misión aérea mejoraba a la siguiente. Un proceso similar ocurrió con el caza P-47 Thunderbolt. Inicialmente criticado por ser demasiado pesado, recibió ajustes aerodinámicos, nuevas hélices, mejor distribución del peso y, finalmente, una inyección de potencia con la versión D. La modificación no nació de laboratorios aislados, sino de cartas escritas por combatientes y analizadas por ingenieros civiles con sentido de urgencia. Lo mismo ocurrió con el B-24 Liberator, cuya autonomía se amplió después de que los pilotos informaran de aterrizajes forzosos por falta de combustible en misiones sobre Hungría. Los tanques auxiliares, que antes se usaban en situaciones extremas, se han convertido en estándar. Cada ajuste aumentó la letalidad. Cada modificación redujo las pérdidas. La guerra se convirtió en una ecuación viva, alimentada por voces humanas. Más que aviones, Estados Unidos produjo versiones. Los prototipos volaron y evolucionaron sin tener que esperar a que terminara el conflicto. Mientras tanto, en Alemania, incluso el revolucionario Me-262 sufrió este contraste. El avión que podría haber cambiado el juego fue saboteado por el propio sistema. Hitler exigió que se convirtiera en un bombardero. Los cambios retrasaron la producción, crearon fallas de diseño e impidieron la estandarización. Solo se produjeron alrededor de 1.400 unidades, muchas sin combustible, otras sin pilotos capacitados. En los Estados Unidos, por el contrario, el P-51 Mustang tenía más de 25 variantes, y todas basadas en los comentarios de la misión. El ciclo de adaptación fue tan rápido que en algunos casos, los pilotos que se quejaron de defectos en una misión regresaron 60 días después al mismo teatro de guerra con un nuevo avión, y se dieron cuenta de que el problema se había resuelto. Esta agilidad convirtió la guerra aérea en un juego de versiones, y los estadounidenses jugaron con actualizaciones constantes. Ya no era una guerra de ingeniería, fue una guerra de sistemas operativos. Quien se actualizaba más rápido dominaba los cielos. La adaptabilidad estadounidense no era un caos, era una doctrina. Y su fuerza provenía de algo simple: escuchar. Escuche al mecánico, al navegante, al artillero de cola, al comandante del escuadrón. Convertir cada informe en una pieza, cada queja en un avance. Los alemanes diseñaron para la perfección, los estadounidenses por la iteración. Y al final, eso es lo que ganó. Porque la guerra real no perdona la belleza técnica, recompensa a los que corrigen más rápido. El siguiente capítulo de esta historia mostraría que esta lógica no se detuvo en los aviones, descendió a los barcos, ascendió a los radares y se extendió hasta el corazón del desembarco aliado. Porque quien adaptara el avión, pronto adaptaría toda la guerra. Mientras Estados Unidos operaba una guerra alimentada por datos, adaptación y confianza industrial, el Tercer Reich se dirigía lentamente a un colapso que no era solo militar, sino estructural. La economía de guerra nazi, vendida como un ejemplo de disciplina y poder centralizado, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la ideología misma. Lo que se vio en los últimos años del conflicto fue una máquina corroída desde adentro. Fábricas subterráneas, producción fragmentada, sabotaje constante y una creciente dependencia del trabajo esclavo. La Luftwaffe, que alguna vez fue un símbolo de la eficiencia alemana, ya no recibió piezas estandarizadas. Los talleres de cuevas improvisadas producían componentes que no encajaban,
y los ingenieros experimentados habían sido enviados al frente o silenciados por no alinearse con el dogma del partido. El proyecto Jäger, el último intento desesperado de Alemania por reorganizar su producción de cazas, fue un fracaso logístico. La idea era estandarizar el Me-109 en algunas variantes y dispersar la producción en más de 20 fábricas más pequeñas para escapar de los bombardeos aliados. El resultado fue lo contrario de lo planeado. Pérdida de escala, duplicidad de esfuerzos, fallas de comunicación y planos que quedaron inconclusos. El complejo Mittelwerk, responsable de la producción de cohetes B-2, escondido en las montañas de Nordhausen, se ha convertido en un macabro monumento a la bancarrota moral y técnica del régimen. Allí, más de 60.000 presos trabajaban en condiciones infrahumanas, con turnos de hasta 18 horas, sin luz natural, aire limpio, ni comida suficiente. De ellos, más de 20.000 murieron antes de que se lanzara un solo cohete. La tasa de sabotaje era muy alta, los engranajes se doblaron a propósito, los cables se cortaron, los fusibles se dañaron. La productividad, medida por tonelada de material por trabajador, era 5 veces menor que en las fábricas estadounidenses, incluso con el uso de la fuerza bruta. Porque el miedo produce obediencia, pero destruye la confianza. Y sin confianza no hay innovación, no hay agilidad, no hay precisión. El ingeniero estadounidense ajustó el motor con libertad para cometer errores y corregir. El trabajador alemán trabajaba bajo la atenta mirada de las SS. Cualquier desviación podía interpretarse como traición. La producción nazi, que había comenzado con promesas de superioridad técnica, terminó como un conjunto de talleres paranoicos, sin estándar, sin escala y sin alma. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos: confiar en la inteligencia colectiva, escuchar la línea de producción, integrar la ciencia y la fábrica. Pero esto requería libertad, algo incompatible con el corazón del régimen. Si te gusta desentrañar estos hechos y darte cuenta de cómo la eficiencia nace de la libertad, muestra tu apoyo, dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir trayéndote historias reveladoras como esta. En 1944, Alemania producía 1/3 de lo que había prometido al comienzo del conflicto. Cada mes, perdía más aviones de los que podía reemplazar. E incluso cuando pudo ensamblar un Me-262 o Focke-Wulf de última generación, no había pilotos, combustible ni repuestos. La supremacía racial e industrial que había sostenido el orgullo nazi en la década de 1930 era, en 1945, un esqueleto que se hundía en su propio mito. El propio Speer, el ministro de Armamentos, confesaría en sus memorias que, a partir de 1943, Alemania luchó contra las matemáticas con fe. Pero la fe sin datos se convierte en superstición, y la superstición no construye aviones. El siguiente capítulo de esta historia muestra el resultado de esta ecuación, cuando el último intento alemán de recuperar el control de los cielos fue tragado por una ofensiva aérea que ya no era solo militar, era estadística, era industrial, era inevitable. Willow Run no era una fábrica, fue una declaración. En 1941 era solo un campo de maíz en el sureste de Michigan. 30 meses después, era el centro de producción de bombarderos más grande del planeta, capaz de entregar un B-24 Liberator cada 63 minutos. Mientras que los estrategas nazis pusieron su fe en modelos únicos, armas de represalia y soluciones milagrosas, Estados Unidos apostó por la escala, el método y la persistencia. La Ford Motor Company, bajo el liderazgo de Charles Sorensen, aplicó a la guerra los mismos principios que habían revolucionado la industria automotriz: producción en flujo, estandarización absoluta, división racional del trabajo.
Willow Run operaba como una orquesta de acero, con 42.000 empleados, muchos de ellos mujeres, inmigrantes y trabajadores que nunca habían puesto un pie en una fábrica antes de la guerra. Pero allí aprendieron, se adaptaron y produjeron. No había héroes individuales. Había engranajes humanos perfectamente alineados. El edificio principal tenía más de 1 milla de largo, con una curva al final para que, según la leyenda, evitara invadir el espacio aéreo de otro condado y, simbólicamente, para que el último remache se apretara en el mismo suelo donde el avión realizaría su primer vuelo. En promedio, se ensamblaron 650.000 piezas por unidad. Más de 8.000 B-24 salieron de allí, muchos volando directamente a los cielos de Europa. El Reich observó, impotente, la repetición casi litúrgica del sonido industrial estadounidense. Ya no era una guerra, fue una producción en masa de superioridad. Göring, que una vez se había reído de la meta de 50.000 aviones, ahora vio cómo una sola fábrica producía más bombarderos que todos los talleres alemanes juntos en su mejor año. Logísticamente, Willow Run demostró un principio simple y devastador. La democracia, cuando está organizada, podría ser más eficiente que la tiranía. Porque mientras el Reich intentaba controlar cada decisión con mano de hierro, Estados Unidos distribuía responsabilidades, empoderaba a los gerentes locales, valoraba la autonomía de los ingenieros. Era un sistema horizontal contra una pirámide autoritaria. Y el resultado se midió en aviones, pero también en cultura operativa. Willow Run tenía internados técnicos, comedores que servían 10.000 comidas al día e incluso líneas de tren dedicadas para transportar piezas y personal. Era un ecosistema, un organismo, y cada nuevo B-24 que salía de allí no era solo un bombardero, fue una sentencia contra el dogma nazi, porque ya no importaba cuán avanzado fuera un caza alemán o cuán leal fuera un piloto de la Luftwaffe, se enfrentaban a la lógica matemática de una línea de ensamblaje que no se detenía. Con cada avión derribado, otro estaba listo para despegar. Y cuando el propio Speer envió un informe al alto mando de que ninguna instalación en el Reich podría lograr ni la mitad de la productividad de Willow Run, el impacto interno fue inmediato. Lo que Göring había llamado bravuconería estadounidense se había convertido en la medida del fracaso alemán. Willow Run era más que una fábrica. Fue la lápida del mito de la superioridad germánica, porque demostró que los civiles organizados, cuando están impulsados por un propósito y dirigidos por inteligencia técnica, pueden derrotar a generales orgullosos que subestiman la capacidad colectiva de una nación libre. Y lo que seguiría, como veremos en la siguiente parte, no sería solo la victoria aérea, sino la ocupación total de los cielos por una máquina que aprendió a volar con alas hechas de estadística, libertad y ritmo implacable. La guerra ha terminado, pero el ritmo no. Cuando los motores B-24 se silenciaron, el ruido de las fábricas estadounidenses no cesó, solo cambió de frecuencia. Lo que se había construido para derrotar al Reich ahora se convirtió en la base de una nueva era. La infraestructura logística, la cultura de la producción en masa, la obsesión por la precisión y la mejora continua han dejado de servir a la destrucción y han comenzado a alimentar la reconstrucción. Willow Run, por ejemplo, no se desactivó, se convirtió. Las pistas que alguna vez produjeron bombarderos comenzaron a fabricar automóviles. Los almacenes que entrenaban a los trabajadores para la guerra, ahora entrenaban a los técnicos para la paz. Y los ingenieros que habían diseñado sistemas de ensamblaje aéreo fueron llamados a resolver un nuevo desafío: cómo llevar a un humano al espacio. El control de calidad estadístico, refinado durante la guerra por personas como W. Edwards Deming, llegó a aplicarse en toda la industria civil, creando estándares globales que influirían en todo, desde Toyota hasta el programa Apolo. Las universidades, antes centradas solo en la teoría,
comenzaron a integrarse con las fábricas, estimulando el nacimiento de lo que ahora conocemos como innovación aplicada. El MIT, que durante el conflicto había creado radares y sistemas de navegación, se convirtió en la cuna de las tecnologías digitales. Más importante aún, la mentalidad de movilización total, que un país puede transformarse en un organismo cohesivo, eficiente y productivo en poco tiempo, se mantuvo viva. En 1969, cuando el módulo lunar Eagle aterrizó en el Mar de la Tranquilidad, la sombra de Willow Run todavía estaba allí, porque los ingenieros del proyecto Saturno V habían aprendido sus primeros principios estudiando los manuales de producción de Boeing, Douglas y Lockheed. Muchos habían comenzado sus carreras ajustando remaches en P-51, calibrando brújulas en B-17 o probando tanques de combustible en el desierto de California. Lo que comenzó como una respuesta al desaire de Göring se convirtió en la semilla de una civilización industrial moderna. El legado no estaba solo en los manuales técnicos o en las fábricas de Detroit. Estaba en el ADN de una generación que aprendió, bajo presión, que la libertad y la disciplina no son fuerzas opuestas, son engranajes en el mismo motor, y que cuando una sociedad libre cree en su propia capacidad de adaptación, ningún régimen cerrado, por brutal que sea, puede competir por mucho tiempo. Y la ironía final es esta. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo los escombros de sus promesas milenarias, la nación desacreditada por Göring apenas comenzaba su verdadero ascenso. En la siguiente parte, veremos cómo esta victoria, medida en fuselajes y estadísticas, se convirtió en una lección histórica, una advertencia silenciosa sobre el precio de la arrogancia y el poder de las democracias cuando se les desafía. En el tribunal de Nuremberg, Hermann Göring todavía llevaba la arrogancia que había usado durante la guerra. Sentado en el banquillo de los acusados, trató de presentarse como un estratega, como un líder agraviado, como víctima de una conspiración internacional. Pero con el tiempo, los papeles, los informes y sobre todo, los números comenzaron a llegar. Uno por uno, los datos de la producción estadounidense se le presentaron. Informa Willow Run, cartas de Boeing, fotografías de las filas de bombarderos estacionados en Inglaterra. Ante esto, ni siquiera su elocuencia sobrevivió. Göring, quien había dicho en 1940 que Estados Unidos nunca podría fabricar 50.000 aviones porque era una nación de mecánicos, no de guerreros, ahora veía que solo en 1944 habían fabricado casi el doble y con precisión quirúrgica. No fue derrotado por los generales en el campo de batalla, fue ganado por trabajadores con remaches, por ingenieros civiles, por matemáticos y trabajadores que nunca dispararon un tiro, sino que organizaron líneas de montaje como si fueran frentes de batalla invisibles. La ironía final es cruel. El hombre que creía que el poder provenía de la imposición bruta, murió ante la prueba de que el verdadero poder nace de la organización voluntaria. Göring se burló de la democracia porque pensaba que era frágil, voluble, desordenada. Lo que no entendió, lo que nunca quiso entender, es que la democracia es, por naturaleza, un sistema de redundancia, adaptación e inteligencia colectiva. Vio desorganización donde había libertad, vio debilidad donde había flexibilidad, y pagó por esta mala interpretación con la ruina del proyecto que más idolatraba, la Luftwaffe. En su celda, interrogado por el psicólogo G. M. Gilbert, Göring todavía estaba tratando de racionalizar la derrota. Dijo que los aliados tenían ventajas geográficas, acceso a más recursos, una población más grande, pero lo que más lo perseguía no eran las ventajas naturales, sino la comprensión de que, incluso con todo eso, los estadounidenses solo ganaban porque sabían cómo usarlos en línea, porque confiaban el uno en el otro, porque cada decisión, desde la fábrica hasta el alto mando, fluía como parte de un sistema que no dependía de un hombre,
sino de todos. La Luftwaffe, por otro lado, giraba en torno a su figura. Centralizó las decisiones, sofocó las críticas, ignoró los informes y apostó por soluciones tardías, como los aviones Me-262, cuando no había más queroseno ni pilotos. Lo que los nazis llamaron la voluntad de poder resultó vulnerable a la voluntad de colaborar. Y la historia ha registrado la diferencia. Con cada bombardero que cruzaba el cielo alemán, había la firma invisible de miles de manos libres que elegían contribuir. Y cuando Göring finalmente se dio cuenta de que había perdido no ante una fuerza militar, sino ante una inteligencia colectiva que nunca había podido leer, ya era demasiado tarde. La democracia, que ridiculizaba como un sistema flexible y sentimental, había demostrado ser la mayor fuerza industrial de la historia. Y lo que vendría en la parte final de esta historia no sería solo la conclusión técnica de una guerra, sino la reflexión definitiva sobre lo que realmente sostiene a una nación en tiempos de caos. Berlín, 1940. El sonido de la risa de Hermann Göring todavía resonaba en los pasillos del Ministerio del Aire mientras duplicaba el informe de Estados Unidos. Para él, eso era solo retórica vacía. 50.000 aviones al año, una broma de salón, una bravuconería democrática. 5 años después, la broma se había convertido en ruina. El Reich, que comenzó la guerra con la supremacía aérea, terminó asfixiado por una tormenta de aluminio y lógica. La Luftwaffe, que alguna vez fue el orgullo de la ingeniería alemana, no solo fue derribada en los cielos, sino que fue enterrada por hojas de cálculo, horarios y líneas de ensamblaje. El Tercer Reich, con toda su rigidez, con toda su fe ciega en la raza y la disciplina, se derrumbó ante un enemigo que supo escuchar, adaptarse, producir. No fue una bala, era una ecuación. La guerra ha enseñado implacablemente una lección universal. No importa cuán sofisticada sea su doctrina, cuán leales sean sus soldados o cuán audaces sean sus tácticas, sin suministro, sin escala, sin reemplazo, no tiene guerra. El volumen supera al virtuosismo. La logística da forma a la estrategia. Y la producción, esa fuerza invisible y constante, es la verdadera medida del poder. Uno de los oficiales del alto mando alemán, cuando fue interrogado después de la rendición, lo resumió todo con una frase que no requirió más explicaciones. Fuimos derrotados por camiones. Si has llegado hasta aquí y valoras la investigación, la precisión histórica y la verdad detrás de los mitos de guerra, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Esto nos permite seguir desenterrando historias como esta con datos, testimonios y el respeto que la historia merece. Y di en los comentarios, ¿cuál fue el hecho más impactante de este viaje? Activa la campana para no perderte el próximo evento histórico devastador, porque ya está llegando. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.